¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy como lo hacemos habitualmente con una oración, pidiéndole a Dios su guía, su dirección y por sobre todas las cosas que nos enseñe a través de lo que vamos a aprender hoy. Querido Dios y amoroso Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos para que al estudiar tu palabra sea de gloria y de honra a tu nombre, que no caigamos en los mismos problemas o en las mismas dificultades que tuvo el pueblo cuando en lugar de hacer tu voluntad hizo sus propios caminos. Llénanos de tu espíritu para que podamos ser llenos de sabiduría y de entendimiento. Lo rogamos por Jesús. Amén. Sí, amigos, hoy tenemos un tema que llama la atención. Vamos a estudiar acerca de uno de los dioses de, del pueblo, no, pero tenía mucha vinculación con el pueblo, eso sí. Vamos a hablar acerca de Baal Peor. Suena lo de Baal. Si nosotros vamos a buscar en las concordancias, en las enciclopedias, vamos a encontrar que Baal quería decir Señor y Peor, o tenía también otros nombres, estaba referido básicamente a la localidad donde se encontraba erigida esa, ese monumento, esa estatua a ese dios. En este caso vamos a estar viendo lo que sucedía en cercanías del monte Peor, así se llamaba el monte, y allí había una de estas estatuas dirigidas al dios Baal, al dios Señor. Por eso, cuando estudiábamos la semana pasada que Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, se refería a esto, a lo que pasaba con el pueblo cuando en lugar de adorarlo a él, adoraban a los dioses, a esos falsos dioses que iban uniéndose a las creencias populares del pueblo, porque en lugar de que el pueblo pudiera demostrar el amor de Dios por ellos iban a buscar lo peor que había de ese pueblo para traerlo hasta sí. Es más, no solamente buscaban casarse con personas de ese otro pueblo, sino que también, y a su vez, los traían al pueblo para que se integraran de tal manera que formasen parte de esa cultura que querían para sí. Así que tenemos esto que nos está mostrando el Señor de Peor. ¿Qué quería decir Peor para ellos? Abertura, brecha, distanciamiento. Así que él era el Señor de la separación, el Señor de la brecha. Creo que suena bastante bien y bastante conocido ese término hoy en nuestros días. Y desde hace mucho tiempo, la brecha generacional, la brecha educativa, la brecha política, la brecha deportiva, y a todo le encontramos un paralelismo, pero a su vez
una separación, una distancia para no ver lo que realmente debemos ver. Y el pueblo no quería ver lo que les estaba sucediendo. Por eso, cuando decíamos ayer y hemos dicho la semana pasada que los primeros 3 capítulos de Deuteronomios son solamente un poco de historia, en el capítulo 4 comienza el tono de la voz de Dios a hacerse sentir con un poco más de fuerza. Y allí en el capítulo 4, los versículos 3 y 4 precisamente, Dios le está hablando al pueblo de una manera muy tajante. Fíjense lo que les dice. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. A ver, todos aquellos que participaron de las fiestas, de la adoración, de los encuentros que el pueblo hizo con motivo de celebrar algo en beneficio de este Dios, Dios lo destruyó. Pero, fíjense lo que dice el versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, y los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que le hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de ella. Mas vosotros seguisteis a Jehová, vuestro Dios, y estáis todos vivos. Por eso hoy los hijos de Israel se les imparte un poquito de esa lección. A ver, ellos sabían la lección, la entendían a la lección. Lo único que les costaba aprender lo que el Señor les quería enseñar. Y estas enseñanzas le costaron a gran parte del pueblo la vida. Allí en el desierto fueron quedando uno tras uno, porque desobedecieron e hicieron su voluntad, juntándose en yugo desigual con los impíos, acercándolos, como vamos a ver ahora un poco más adelante en el estudio de hoy. Por otro lado, en el libro de Números, el libro anterior a Deuteronomios, en el versículo 25, uno de los últimos capítulos de este libro previo a Deuteronomios, en el capítulo 25 decíamos, en los versículos del 1 al 15, va a mostrar una situación bastante compleja porque pareciera un relato de ficción. Por eso hemos estado hablando de que parecemos que estamos leyendo el diario de hoy. Y allí, en estos versículos, nos hace un relato, no lo vamos a leer, queda tarea pendiente para ustedes, leer Números, capítulo 25, los versículos del 1 al 15. ¿Y qué sucedió? Estaba el pueblo reunido, estaba el pueblo en cierta forma todo reunido ante el tabernáculo, en señal de arrepentimiento. Y aparece
uno de los muchachos del pueblo trayendo nada más ni nada menos que a una de las personas que ellos no querían ver, de sus pueblos enemigos, de sus pueblos vecinos. Y entonces, ¿por dónde fue a pasar este muchacho? Ante los ojos de Moisés. Y Dios toma otra vez una decisión que a veces nosotros no las entendemos porque no somos Dios, pero en su amor y en su misericordia por salvar a aquel pueblo, para que el pueblo entendiera que tenían una misión distinta, diferente, hace que uno de los hijos de Aarón, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban pecando rotunda y abiertamente, fornicando con los pueblos vecinos. Salían de Israel para ir a buscar diversión, como le llamamos hoy, y a su vez se iban comprometiendo cada vez más en su entrega personal a esos dioses. Ahora ya no iban solamente a esos pueblos, ahora ya estaban trayendo a esas mujeres paganas para seducir a los del pueblo ahí mismo. Y la indignación de Fines, un varón de Dios consagrado, tomó lanza y asesinó a... ¿Lo hizo porque él quiso? No, había un mandato divino. En el versículo 5, Moisés le dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de ellos, de vosotros que se han juntado con Baal Peor. Esa era la orden. Dios ya estaba cansado de ver tanta maldad nuevamente. Así que, ante esta situación, y viendo de que aparentemente nadie hacía nada, el pueblo allí congregado, compungido por su dolor en el pecado, entiende que había que hacer algo. Y fue y mató a esta pareja. Y con esa orden de Moisés, dice que murieron de aquella mortandad 24.000. Fíjense qué matanza dentro del mismo pueblo de Dios. Eran por naturaleza desobedientes, por naturaleza torpes, toscos. No se saciaban con lo que Dios les brindaba e iban a buscar afuera la diversión. Podemos seguir leyendo quiénes fueron y quiénes eran y por qué murieron,
Léanlo. Allí, Números 25, del 1 al 15. A ver, aunque suena feo y suena trágico hablar de fornicación, de prostitución, en aquel entonces, si bien no se refería solamente, si bien no se refería solamente a lo sexual, también esto involucraba su parte espiritual, su compromiso y su relación con Dios. Porque al irse tras aquellos dioses, ellos estaban dejando su relación con el verdadero Dios, el que los había sacado de tierra de Egipto, de esclavitud, de servidumbre. Así que cada adoración pagana que se hacía eh, en estos pueblos, e iban los de Israel y se juntaban allí en Baal Peor, era un dolor muy grande al corazón de Dios. Así que decidió poner fin a esto para que ellos aprendieran. Y fíjense que asimismo Dios le está hablando de una manera importante al pueblo, porque en lugar de ellos sentir dolor, sentir arrepentimiento, volvían vez tras vez a realizar estas escapaditas. Y entonces vamos a ir viendo que en varios lugares la Biblia nos está hablando acerca de esta prostitución espiritual, si podemos hablar en ese lenguaje. Y si nos vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, y en los versículos del 12 al 14, perdón, vamos a encontrar allí algo importante. Dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Terrible. Era la degradación y la depravación total del pueblo tras errar el camino para con Dios. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Cómo está tu vida y la mía hoy frente a nuestra entrega a Dios? ¿No será que estamos frente a la misma situación de que adoramos a Baal Peor donde estamos? Baal Peor puede ser cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, separándonos de la imagen de nuestro Padre. No endurezcamos nuestra conciencia, nuestro corazón. No perdamos ese ritmo espiritual de entrega, de contacto con nuestro Señor. Que
así como lloraron frente al tabernáculo, arrepentidos por lo que estaban haciendo, nuestro llanto sea real ante la presencia de Dios, buscando ese perdón, buscando ese arrepentimiento sincero para que nuestra perspectiva espiritual ya no sea la perspectiva de este mundo, sino que podamos verlo como lo ve Dios, con la perspectiva de lo que va a acontecer dentro de muy poco tiempo. Recordemos que estamos viendo la verdad presente y así como le pasó al pueblo, nos está pasando hoy. Por eso las advertencias que Dios le hace al pueblo de Israel son para vos y para mí. Son advertencias que el Señor continúa haciéndonos a través de su pacto. Son esas advertencias que nos están llamando la atención día a día para que estemos más cerca de su corazón. Prepárate, que el Señor me ayude a prepararme y juntos podamos estar haciéndolo para encontrarnos con Él en las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga, te guarde y nos vemos Dios mediante en el próximo estudio. Que el Señor te acompañe.